Hombre, yo creo que es bueno que se incremente el número de pasajeros que hemos tenido en el aeropuerto de Alvedro, pero realmente también es verdad que creo que obedece única y exclusivamente a la mejora de la situación económica del país, porque esta tendencia al alza, no solo en Alvedro, sino también en Lavacolla y en Peinador, se está constatando. Tal es así que incluso Peinador ha subido con un porcentaje más alto que el que ha subido Alvedro. Por lo tanto, yo creo que única y exclusivamente viene a reflejar pues la situación de bonanza económica que tenemos en diferencia con la situación de la que veníamos en el año 2015 y no a las políticas que haya podido desarrollar el Ayuntamiento de La Coruña. Bueno, lo que sí está claro es que tiene que tener papel y papel protagonista. Yo quiero que el aeropuerto de Alvedro de La Coruña siga siendo pues uno de los de apoyo y referencia para todo el norte de Galicia, no solo para el área metropolitana y el norte de Coruña, sino también incluso la provincia de Lugo. No creo que Oporto le afecte especialmente. Si cabe, puede afectarle más a Vigo y incluso al propio Santiago por los vuelos internacionales que tiene Santiago que lo que le puede afectar a Coruña. Pero bueno, lo que sí, sea como sea, el aeropuerto de Alvedro tiene que tener un papel protagonista en el diseño de los vuelos y en la captación de vuelos para la ciudad y evidentemente también para Galicia. Sí, dicen que efectivamente son solo 100, pero también me dicen que hay otro aeropuerto en concreto en Oviedo que también tiene la misma distancia y sin embargo pues tiene más aprovechamiento a la hora de que puedan aterrizar una serie de aviones. Por lo tanto, yo creo que es una respuesta más bien de carácter técnico que yo no me atrevería a dar. Entre la nada y 100 metros nos viene bien, pero evidentemente yo creo que va a ser mejor pues que un técnico lo ratifique. Yo creo que una nueva terminal se necesita y además tiene que tener 2 fingers más. Yo creo que es necesario tener una nueva terminal con 4 fingers para garantizar, oye, que no hay pasajeros de primera y de segunda. No lo digo por nada, ni siquiera voy a mencionar las compañías que vuelan, pero no es lo mismo entrar en un avión por finger que entrarlo cruzando la pista hasta llegar al avión. Por lo tanto, yo creo que un aeropuerto de altura, y el aeropuerto de Alvedro tiene que estar entre los 15 mejores, pues evidentemente tiene que tener una nueva terminal con esos 4 fingers. Y luego la conexión es una deuda pendiente que tienen desde el Estado, porque efectivamente yo creo que hay que garantizar una mejor conexión entre la autopista y el aeropuerto. Yo creo que esas dos son las grandes infraestructuras. Bueno, pero de todas maneras yo creo que los responsables de la administración, y en este caso también AENA, y yo como alcaldesa desde luego lo impulsaría. Tenemos que hacer un estudio serio de las consecuencias que va a tener en la ciudad y en el modo de transporte de la ciudad la llegada del AVE. Tenemos experiencias no recientes, pero bueno, efectivamente en Sevilla ha habido una experiencia que ya lleva muchos años de combinación entre el aeropuerto y el AVE, recientemente ya llega a Barcelona. Yo creo que se puede aprender de las experiencias de otras ciudades y aquí tenemos la obligación de planificar cuáles van a ser las consecuencias de la llegada del AVE cuando ya esté en esta ciudad y evidentemente en función de esas consecuencias adaptar las infraestructuras. Yo a día de hoy sigo diciendo que incluso aunque llegue el AVE es necesaria esa nueva terminal con los 4 fingers. Yo creo que va a seguir siéndolo exactamente igual por la misma razón que lo decía Sue. Y aparte ya no porque el aeropuerto se vea perjudicado, es que al final si los demás lo hacen tú tienes que entrar en el mismo juego. Yo creo que las subvenciones, Oporto por ejemplo es uno de los aeropuertos más subvencionados con una gestión externa, pero de los más subvencionados, ha sido capaz de atraer muchísimas líneas allí, líneas low cost y líneas no low cost, pero que evidentemente han colocado a la ciudad, la segunda ciudad de Portugal, en el mapa como punto de referencia y atractivo no solo para el turismo sino también para la inversión. Por lo tanto, yo creo que es importante que efectivamente se siga manteniendo ese apoyo por parte de las administraciones y en concreto también, ¿por qué no?, de la Xunta de Galicia para el aeropuerto de Alvedro y el resto de los aeropuertos. Ahora bien, dicho esto, yo tengo mis serias dudas de que efectivamente entremos en guerra entre todos. Quiero decir, no creo que sea beneficioso para nadie que vayamos a una política de subvenciones de a ver quién consigue más para ver quién atrae más, porque realmente de lo que se trata es de que venga mucha más gente a La Coruña, lo haga por motivos de turismo y lo haga por motivos de negocio, pero evidentemente hoy hay captación y posibles captaciones que la pista de Alvedro no ofrece para grandes vuelos, grandes aviones con vuelos internacionales, que sí lo puede ofrecer Santiago, y por lo tanto habrá vuelos de carácter internacional de larga distancia que nosotros no podemos atraer, pero yo creo que era bueno que entre todos apoyáramos que lo hiciera nuestro gran aeropuerto internacional de Santiago, por el bien de los de Coruña, básicamente. Por lo tanto, la política de subvenciones sí, pero no entrando en guerra entre nosotros mismos, porque lo que es una atrocidad desde mi perspectiva
es que alguien vuele a Madrid a las 6:30 de la mañana desde Coruña y a la misma hora desde Santiago. Vamos a darle cobertura. Pues yo creo que como alcaldesa lo primero que tengo que hacer es irme a los despachos de AENA en Madrid y negociar con ellos ese plan director y sobre todo la priorización de todas las acciones que un plan director acomete. Pero bueno, básicamente tendrá que ir de la mano de una negociación y evidentemente de un conocimiento del contenido que tiene ese plan director para poder priorizar. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar la máxima efectividad del dinero público y más cuando es del dinero de todos los coruñeses. Yo creo que lo que tenemos que conseguir con ese dinero es la fidelización de los vuelos, que sean vuelos de una manera estable y que no vengan única y exclusivamente por periodos estacionales. El aeropuerto de Alvedro ha perdido 2 vuelos estables que teníamos a Lisboa y a París, eso realmente yo creo que es lamentable. Ahora acaba de ganar unos, pero que son más bien de carácter estacional, por ejemplo con Málaga y con Bilbao, y por lo tanto la obligación y la mía como alcaldesa será fidelizar en lo máximo posible la llegada de distintos vuelos, sean low cost o no, porque realmente lo que me interesa es facilitar el acceso y la salida, pero sobre todo también el acceso de inversores a la ciudad, de turistas a la ciudad y por supuesto también la facilidad de que los empresarios de aquí y los coruñeses tengamos la oportunidad de comunicarnos con otras ciudades de España y de fuera de España. Yo sigo siendo de las que creen en esto, porque creo que acaba siendo bueno para todos y yo creo que más allá de que esa coordinación sea necesaria, también es necesaria la comunicación entre aeropuertos. A mí me encantaría que fuera posible y espero que se pueda llegar a conseguir algún día tener lanzaderas entre los 2 aeropuertos o entre La Coruña y Santiago para darle cobertura a esos grandes vuelos internacionales que el aeropuerto de Alvedro no le puede dar. Evidentemente eso daría una sensación de aeropuerto único que yo creo que en la provincia de La Coruña bien merece la pena. Dudo que haya provincias con 2 aeropuertos como lo tiene la provincia de La Coruña, por lo tanto debería de ser nuestro gran aeropuerto, pero tiene que haber una conexión entre ellos, tiene que haber esas lanzaderas que nos permita tener pues, muchísimo más fácil acceso a esos vuelos y a partir de ahí pues yo sí que creo que es bueno para todos la coordinación. Di 3. Yo espero que con más líneas y con más líneas además estables, insisto en lo del tema de la estabilidad, el tema de la estabilidad garantiza el negocio, el tema de la estabilidad es el que hace que se puedan establecer conexiones empresariales entre otras empresas de otras comunidades autónomas que si tienen facilidad de acceso y no tienen que hacer una parada en Madrid para llegar hasta la ciudad de La Coruña, pues pueden establecer más relaciones empresariales y por supuesto también de cara al turismo, porque oye, teniendo también la estabilidad hay personas que se pueden plantear visitar nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad maravillosa, pero es de las asequibles para 4 días, por lo tanto, cuantas más conexiones tengamos para que la gente nos venga a visitar, mejor. Y otra parte que también a mí me interesa especialmente es garantizar en el año 2023 que todos los empresarios que están a día de hoy no van a tener que pagar un plus de costes para soportar las tarifas que a día de hoy tienen los vuelos a sitios como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona. Yo creo que si hay más oferta, pues evidentemente los precios también serán más asequibles y por lo tanto los negocios de los empresarios que utilizan el avión también lo será. De todas maneras, esperar esa consolidación y esa fiabilidad y estabilidad en las líneas tiene que ir también pareja de ese estudio que yo entiendo necesario antes del 2023 de cuáles son las consecuencias de la llegada del AVE, porque planteándonos qué será de Alvedro en el año 2023, yo creo que es importantísimo el tener en cuenta pues ese estudio necesario de cuáles son las consecuencias y cómo va a incidir en Alvedro la llegada del AVE. Exportando otras experiencias como lo que ha ocurrido en Sevilla o en Barcelona podemos aprender y a partir de ahí yo creo que hay que aspirar siempre a más y tener más y mejores líneas, pero hacerlo con la seriedad y el rigor de lo que te preceden, de los estudios que te preceden.